Hola. La primera vez que yo escuché esta idea de que la sociedad está interconectada, de que cada persona que hace algo por sí misma está haciendo algo por los demás, que todos somos una sola cosa, una sola familia. Esa idea la escuché por primera vez en un escritor inglés que se llama John Donne. Este es considerado el padre de los poetas metafísicos. Vivió en Inglaterra desde 1572, murió en marzo de 1631. John Donne también fue decano, o a veces decimos abad, de la Catedral de San Pablo en Londres, del 1621 a 1631. Bien, escribió muchas cosas muy interesantes. Voy a referirme a una específicamente que se llama Meditación 17. Vamos a ver si la encuentro. No es esta. Meditación 17. Vamos a ver un momentico. Esta tampoco es esta. Bueno, lo siento, estoy demorando mucho para esto. La encontré. En este, vamos a decirlo, sermón, es donde John Donne expresa esta idea de que la sociedad está interconectada. El epígrafe es, como lo tengo aquí, nunc lento sonitu dicunt morieris. Ahora, este lento sonido diciendo o sonido que dice morirás. La idea nos lleva inmediatamente a la idea de las campanas y a la idea de la muerte. La idea básica de este sermón es que si una persona escucha las campanas de la iglesia que están llamando a un funeral, tú no debes preguntar por quién suenan las campanas, quién está afectado por ese doblar de las campanas, sino que debes decir, doblan por mí, doblan por ti. Es decir, que cuando, y esta es la idea central, cuando una persona muere, muere una parte de todos nosotros, muere una parte de la humanidad. Cuando alguien sufre, sufre no solamente esa persona, sufre también la sociedad, sufre la humanidad. La metáfora que utiliza John Donne en este sermón es la metáfora de Inglaterra dentro de Europa. Dice que si una piedra es arrancada de Inglaterra,
por el mar se la lleva hacia adentro. Europa, toda Europa se ha disminuido en un pedazo hasta ser una piedra porque toda Europa está conectada con Inglaterra. Es decir, que ningún hombre es una isla, ningún hombre está aislado, sino que todos hacemos parte de una sociedad. Por supuesto que John Donne utiliza estas ideas para referirse específicamente a la iglesia. Dice que la iglesia católica es única y es universal y que todo le pertenece a la iglesia en cuanto a fe. Si Dios creó todas las cosas, entonces Dios es el dueño de todas las cosas y una cosa, por pequeña que sea, hace parte de Dios. Por supuesto que hay en esta época de John Donne una cierta discusión acerca de cuál es la religión más importante, si la católica ya se estaba formando, se había formado el protestantismo, etc. Esa parte de la discusión no me interesa en este momento. ¿Quién tiene el derecho de doblar las campanas primero? En la mañana, la iglesia X, la iglesia Y. Esta discusión no me interesa. Lo que sí me interesa es que es la propuesta de que todas las personas estamos conectados en la humanidad. En esta época del coronavirus es donde esta idea se puede entender un poco mejor. Si tú te cuidas, por supuesto que me vas a cuidar a mí. Y viceversa, si yo me cuido a mí y a mi familia, el beneficio se va a llevar a toda la ciudad, a todo el departamento, a toda nación y a toda la humanidad. Esta idea es interesantísima. Me interesa mucho también recordar que el autor Ernest Hemingway, de quien tengo aquí su novela, Por quien doblan las campanas, en una edición muy, muy bonita. Es una caja metida, el libro metido dentro de una caja. Tenemos dos partes. Hay una fotografía de Ernest Hemingway detrás. El título, For Whom the Bell Tolls, es tomado directamente de este sermón 17 con el que empecé esta explicación, meditación 17. Literalmente toma Ernest Hemingway esa frase, por quien dobla la campana, en español lo tradujeron en plural, por quien doblan las campanas. Hemingway lo utiliza en el contexto de la guerra civil española. En su vida, no en la novela, en la vida real, Ernest Hemingway viajó a España como parte de una brigada internacional de la que formaron parte también otros países, México, la Unión Soviética. Esa brigada se hizo con el objetivo de ayudar al pueblo español que estaba luchando en contra del franquismo. Esa brigada internacional tenía el objetivo de restaurar la República Española, que estaba en peligro, que fue avaliada precisamente por el ejército
franquista. Los Estados Unidos, Rusia, México, no recuerdo qué otros países, envían entonces una brigada internacional para tratar de defender la democracia en España. Obviamente, ustedes saben, ustedes recuerdan que los esfuerzos por recuperar esa democracia que ya se había iniciado, no recuerdo, Manuel Azaña, 1926, 28. La guerra civil empieza en 1936 y concluye en el 1939 con el franquismo. Digo que ustedes recuerdan que esos esfuerzos de la Brigada Internacional no tuvieron éxito, porque al final de la guerra, Franco se convirtió en el total dictador y continuó mandando en España como único poder, única ideología, hasta el 1975, cuando murió tranquilamente en su cama, rodeado de su familia, etcétera, etcétera. La dictadura franquista, si contamos los años de guerra civil, duró aproximadamente 40 años. Pues Ernest Hemingway, como decía al principio, viajó a España formando parte de esa brigada internacional y estando ahí empezó sus notas para escribir esta gran novela Por quien doblan las campanas. Y la idea que está tratando de expresar Hemingway es la idea de solidaridad, la idea de simpatía con el pueblo español. Es decir, ¿por quién doblan las campanas en España? Pues las campanas doblan también por nosotros, el pueblo norteamericano, el pueblo unido para tratar de rescatar la democracia, que es lo que está en tela de juicio. No es solamente el sufrimiento del pueblo español, sino que el sufrimiento del pueblo español es una parte del sufrimiento de toda la humanidad. Por eso, Hemingway toma esta oración del sermón de la meditación de John Donne para expresar su solidaridad, la solidaridad que debemos tener nosotros con el sufrimiento de la humanidad. Eso es básicamente la idea que quería comunicarles hoy. Hay unas cosas interesantes a nivel lingüístico de las que les quiero hablar más adelante. Tendré que hacer otro video, estos videos salen muy largos. Pero a nivel lingüístico, en esta novela, Hemingway trató de representar de alguna manera, en inglés, por supuesto. La novela se escribe en inglés, es traducida después, pero se escribe en, ya no recuerdo, 1940 más o menos. Se escribe en inglés y él trata de representar en inglés la diferencia del trato que tenemos en español a las distintas personas. Es decir, concretamente, si estamos hablando con un amigo, una persona de la familia, una persona joven, utilizamos el tú. Mientras, obviamente, si hablamos con una persona mayor, una persona que conocemos, acabamos de conocer, nuestro jefe, nuestro profesor, utilizamos usted. Pero en inglés, ya en inglés, obviamente, de moderno, se perdió esa diferencia entre el tú informal y el usted.
formal, pero esa diferencia sí existía en inglés, en la forma del thou y sus formas derivadas y el you. Así que de esto quiero hablarles en otra ocasión, cómo cambia gramaticalmente el inglés, cómo cambian esas estructuras, porque es una cosa muy interesante y Hemingway, consciente de esta, vamos a decirlo así, limitación moderna del inglés, vuelve a una forma, a una estructura gramatical mucho más vieja, pero que se puede encontrar en esos textos antiguos. Por ejemplo, John Donne, por ejemplo, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, se encuentran esta forma de thou y you. Y hace también algo interesante Hemingway en cuanto a representar las malas palabras, las palabrotas, las vulgaridades que son de uso común en cualquier sociedad y específicamente en ese contexto de la guerra civil. Las personas van a decir malas palabras, pero Hemingway está un poco atado de manos, no se siente bien diciendo una mala palabra, una vulgaridad para ser impresa en un libro en esa época de 1940. Entonces tiene que buscar la manera de mostrar todavía esa vulgaridad, esa mala palabra, pero hacerlo de una manera inteligente, una manera humorística, también una manera que se pueda imprimir. Entonces utiliza esas cosas como imprintable, unprintable, go and print yourself, y ya más o menos ustedes adivinan qué está tratando, qué vulgaridad, qué mala palabra, la palabra con F, la palabra de 4 letras, se está tratando de decir. También hace Hemingway otras cosas con la lengua, como por ejemplo, utiliza directamente palabras provenientes del español, las pone en su texto, las pone en español. Quiero hablarles de estas cosas en otro video, pero por ahora la idea básica que quería comunicarles hoy es sencilla. Toda la humanidad está conectada. Una persona que está sufriendo no está sola. El sufrimiento de esa persona debe conmovernos a todos. Cuando una persona muere, es una parte de nosotros que está muriendo también. Si las campanas doblan en la iglesia anunciando que alguien ha muerto, debemos ir a preguntar no por quién están doblando las campanas, sino decirnos a nosotros mismos, esas campanas se están doblando también por mí, porque yo soy parte de la unidad, de esa unidad, yo soy parte de la sociedad, soy parte de esa cofradía. Por el contrario, cuando una persona sufre, también todos estamos sufriendo. Y quiero terminar con esta reflexión un poco humorística que lo pone de una manera menos seria. Si un hombre entonces está alegre, debemos alegrarnos todos porque un hombre está alegre. Entonces, utilizando el lenguaje de Hemingway, si un hombre se imprime a su mujer, entonces todos nos estamos imprimiendo a su mujer. Hasta ahí esta conversación hoy. Chao.